Mi nombre es Enrique Escarz, yo soy Product Manager de infraestructura de Microcom. Dentro del área de infraestructura, además de Furukawa, contamos con las marcas Quality Tech, en lo que es racks, Emerson en lo que son UPS y Allied Telesis en lo que es switches. Hoy vamos a hablar de Furukawa, este es el segundo taller. El primero fue el de cobre y un módulo básico de cableado estructurado y este es el de fibras ópticas exclusivamente. Vamos a ir viendo un concepto básico de qué es el cableado estructurado. Las fibras están dentro de lo que es el cableado estructurado, de lo que es la solución completa de cableado estructurado. Y el concepto básico de por qué usamos un cableado estructurado es para simplificar procedimientos de instalación y mantenimiento de la infraestructura. Sobre todo el mantenimiento, eso es lo que nos hace usar pacheras, patchcores, jacks, eso es lo que nos va a permitir hacer un fácil mantenimiento. Sí, porque si no siempre es más fácil instalar con un plug de cada lado y listo. Y otro concepto que tenemos que tener en cuenta es que la red que formemos de datos puede ofrecer un camino común para muchas otras señales o servicios. Telefonía, alarma, videos, música, ambiental, control de cerradura electrónicos. Y cada vez más se incrementa la lista de servicios que corremos arriba de las redes IP. Dentro de lo que es el cableado estructurado, siempre tenemos un patrón que tenemos que seguir, que es el patrón de los distintos tipos de cableado que tenemos en una red. Lo que vamos a tener en el 99% de las redes va a ser el cableado horizontal, que es llegar desde un rack o o armario de telecomunicaciones, llegar desde el rack o donde tengamos el switch o el servidor hasta los puestos de trabajo. Ese va a ser siempre el cableado horizontal. Es el nombre lógico que le damos. Y después lo que vamos a tener es el cableado vertical, que va a ser el cableado que lógicamente va a unir los cableados horizontales. En el caso del cableado vertical, es más fácil que sea ahí donde necesitemos la fibra, además de en situaciones donde excedamos los 100 metros que nos da la solución de cobre. Hay tendencia también a llegar con la fibra cada vez más cerca del usuario. ¿Sí? Por eso esas son tendencias más avanzadas y que cada vez se están usando más, pero todavía no tienen una participación importante dentro de lo que es las soluciones que uno puede proponer. Hoy entonces vamos a hablar un poquito, hablando de la fibra, vamos a hablar casi exclusivamente de aplicaciones de backbone, ¿sí? De cableado vertical. Dentro del cableado vertical, bueno, dentro de lo que es la fibra óptica arrancamos por el hilo de fibra. ¿Sí? Vamos a ver que cuando hablamos de un cable de fibra óptica va a tener un montón de componentes y arrancamos por el más esencial e imprescindible, que es en sí el cable, el hilo de fibra óptica. Una fibra óptica es un hilo muy fino de un material que permite transmitir luz, llevar la luz y conducir la luz de un punto al otro. En realidad la luz va a ser en formas de pulsos. Cuando está encendido va a ser un 1, cuando esté apagado va a ser un 0, y así hacer el traspaso de información en forma digital. Básicamente es eso, confinar la luz de una punta a la otra de este cable, y esa luz va a ser emitida por distintos tipos de fuentes lumínicas. Puede ser un láser, o puede ser un LED, o puede ser algo que está en el medio que se llama VCSEL. Y eso es lo que va a quedar
confinado y se va a ir propagando dentro del hilo para llegar hasta la otra punta. El hilo de fibra está compuesto por 3 capas, o sea, ese hilo transparente que ustedes veían en el slide anterior va a estar compuesto por 3 capas principales. Esas 3 capas va a ser el núcleo, o el core, que es por donde la luz rebota y pasa la luz, digamos, el punto más neurálgico del hilo de fibra. El cladding, que es la corona, que es, si bien es del mismo material, es una capa totalmente distinta, y es donde, por diferencia de materiales y principio de refracción, la luz va a ir rebotando y va a ir quedando adentro del hilo de fibra, del núcleo. Y el buffer, que también es prácticamente del mismo material, tienen muy pequeñas alteraciones. El buffer lo que va a hacer es una protección física que le va a dar tracción al núcleo y al cladding, ¿sí? Entonces, esto es un pelo de fibra óptica, tal cual lo vimos en el slide anterior, ¿sí? O sea, cada uno de estos pelos que nosotros vemos en esta foto están compuestos de esa forma, de esas 3 capas. Es por eso que nosotros, si observamos en las fotos, la luz la vemos en la punta de cada hilo, pero no vemos la luz como se transmite adentro del hilo. Es porque el núcleo y los recubrimientos hace que la luz se refleje y no salga del núcleo del cable, ¿sí? Y pueda llegar mayor información, mayor señal a la otra punta del cable. Acá tenemos el principio de la transmisión de la luz adentro del hilo de fibra óptica. Vemos cómo la luz va a ir rebotando adentro del hilo, del núcleo, y a ver, aquella luz que cuyo ángulo de incidencia según las fuentes sea menor que el crítico, va a ser absorbida por la cobertura, por eso no va a salir, y ese rayo no se va a rebotar, solo se van a rebotar los rayos que tengan un ángulo mayor que el ángulo de incidencia y que puedan ser reflejados. Por ese principio, la luz se va a ir transmitiendo de una punta a la otra del cable. No, ahora vamos a ver que no todas las fibras se comportan, no todos los métodos de transmisión se comportan de la misma manera. Pero ese es el principio básico de refracción, lo que permite a la fibra trasladar la luz de un punto a la otra. Vamos a ver, digamos, y ahí en esa diferencia está lo que es multimodo con lo que es monomodo o single mode. Acá tenemos un corte de los 3. Este slide tenía mucho más tipos de fibra que fueron quedando en el olvido prácticamente, y estos son hoy por hoy los 3 sobrevivientes de las distintas clases y tipos de fibra que trabajamos en lo que son telecomunicaciones, más específicamente por ahí en lo que son redes locales, redes LAN o alguna MAN. Ahí lo que vamos a ver es que hay 2 tipos de transmisión, y a esos 2 tipos de transmisión le corresponden 2 tipos distintos de fibra. Tenemos lo que son las fibras multimodo y lo que son las fibras monomodo. Una regla básica que tenemos es que siempre son 125. El 125 se incluye el grosor, el diámetro de la corona, y el primer número, el 9, en el caso de la fibra monomodo, lo que va a sugerir es el diámetro del núcleo, ¿sí? Entonces, el primer número marca el núcleo, el segundo número marca el diámetro de la corona. Por lo general, todas las fibras que manejamos hoy son de 125. Si le agregáramos la tercera capa, de buffer, con eso se mediría 250 micrones
en total el hilo de fibra. Pero lo que hace a la transmisión es lo que nos interesa, es el grosor del núcleo, que es, en este caso es lo mismo que el grosor del núcleo, va a ser lo mismo que el grosor de un caño de agua en cuanto a transmisión de datos, digamos, o sea, o en la cantidad de luz que voy a poder meter adentro, no tiene que ver con la tasa de transmisión. Cuanto mayor concentración de luz yo tenga, menor va a ser el núcleo que necesite. Entonces, bueno, multimodo, hoy por hoy tenemos dos versiones, que digamos que son las más conocidas, que son 50 micrones y 62,5. Ahora vamos a ir viendo un poco las diferencias de cada una. Entonces, acá tenemos el principio de transmisión de las fibras multimodo, que es el que vimos antes, ¿sí? Los haces de luz, de una luz que se dispersa, van a entrar en el núcleo de fibra y van a ir rebotando por acción del principio de refracción a través del hilo hasta aparecer del otro lado. Esto es lo que se llama multimodo. ¿Por qué? Porque tengo varios haces de luz yendo de una punta a la otra del cable. En este caso, digamos, si para el 99% de las aplicaciones que nosotros vamos a tener en redes locales, en LAN o en alguna MAN, vamos a estar hablando de, siempre vamos a necesitar un hilo de fibra para RX, o para TX, para transmitir, y otro para RX, ¿sí? Por lo que en un cable de cobre necesitamos 8 hilos, acá vamos a necesitar solamente 2, ¿sí? Con estos 2 hilos nosotros ya podemos tener la transmisión y pasar la información de una punta a la otra. Las fibras multimodo se utilizan como dijimos antes, en redes locales, en redes LAN, como dijimos, estamos los 50 a 62 micrones y medio, tenemos 125 micrones de cobertura, y tenemos una pérdida de señal de 3,75 decibeles cada kilómetro. La luz, tanto como cualquier otra señal, se mide en decibeles. Entonces eso es lo que me va a dar la atenuación del cable por kilómetro, o sea, la cantidad de señal que he perdido en ese kilómetro por distintas razones. Una es que la fibra no es absolutamente transparente, siempre tiene imperfecciones, ya tiene el mismo material absorbe parte de la luz y se pierde esa señal. Por eso que las fibras multimodo por lo general se usan, después vamos a ver bien el cuadro, hasta 550 metros para velocidades de 1 giga. Y después tenemos las fibras monomodo, que las fibras monomodo usan otro tipo de luz. Veíamos que en las fibras multimodo usábamos luz con dispersión, ¿sí? Lo que puede ser una LED o lo que llamamos bicicel, y en este caso lo que usamos es una luz sin dispersión, que es el láser. Entonces el láser no necesita rebotar porque no se abre, recorre en una única dirección y puede ir a través del cable. Digamos, acá lo único que tenemos que hacer es conducir ese hilo de luz a través del hilo de fibra. Esto nos permite llegar a distancias mucho mayores, utilizar mayor potencia de luz, tener menores pérdidas, porque acá no estamos rebotando de un lado al otro. Lo que suele hacer es que sea más económica la fibra, pero suele ser, y bastante, más caros los activos por el tipo de tecnología. Esta fibra, digamos, esta tecnología no se usa tanto en redes LAN. Cada vez, digamos, están bajando los precios de los activos, lo que hace que sea más asequible y se pueda utilizar en redes locales, en redes LAN, pero por lo general su uso es más de telecomunicaciones.
de backbones de más de 2 kilómetros. Acá podemos transmitir hasta 70 kilómetros sin ningún problema. Entonces, por lo que tanto se usa en todo lo que sean fibras submarinas, se usa en este tipo de tecnología, sistemas de telefonía, sistemas de KTV, digamos, donde las distancias de 100 metros quedan superadas ampliamente. El núcleo es mucho más fino porque, como decía, solamente tengo que conducir un hilo de luz a través de él y no tiene que ir rebotando de un borde al otro, por lo cual es de 8 a 9 micrones, suele estar en 8,43, 8,35, pero la verdad es que esa diferencia sobra como para poder conducir el hilo de luz. La cobertura, como dijimos, siempre es la misma, 125, y como verán tiene mucha menos pérdida por el tipo de luz que usamos. Tenemos de 0,23 a 0,35 decibeles por kilómetro transcurrido. En monomodo podemos utilizar, si bien lo que más se usa son dos hilos, uno para TX y otro para RX, también se pueden utilizar tecnologías llamadas como DWDM, que lo que hace es utilizar distintas ondas perdón, lo que se utilizan son, ay, no me sale la palabra, distintos colores, ¿sí? Distintas longitudes de onda, ahí me salió, distintas longitudes de onda para transmitir distintas cosas por un mismo hilo, ¿sí? Y del otro lado, el lector lo que va a leer es cada una de esas, exclusivamente cada una de esas longitudes de onda, distintas ondas. Entonces acá sí podemos usar un solo hilo para ir y volver, lo que se llama la tecnología también bidireccional. Resumiendo, básicamente digamos, lo que vimos antes, las fibras tienen un nombre o una clasificación que según el tipo de fibra, ¿sí? Tenemos en primer lugar tenemos la fibra monomodo, que la vamos a ver como OS1, ¿sí? Es tipo de fibra monomodo de 9 micrones, y acá tenemos ancho de banda de 1 gigabit hasta 70 kilómetros. Por eso su uso primario, digamos, es más usado para lo que son telecomunicaciones. La fibra OM1 ya son fibras multimodo, 62,5, y van a ver que esta va, ahí tengo un error que corregir, 1 gigabit hasta 275 metros y 100 megas hasta 2 kilómetros. Esta se utiliza por lo general en redes corporativas o cableados horizontales o para llegar, digamos, todo aquello que exceda los 100 metros que se usan en el cobre. La fibra de 62,5 es una fibra que está dejando de usarse por una cuestión de escala y aparte de que tiene peor performance que la fibra de la OM2 que vemos abajo. Entonces esta fibra ya puede tener 1 giga hasta 550 metros y la otra tiene 275, o sea que tenemos prácticamente el doble de performance, y como hoy por hoy casi todas las fibras que se fabrican son de 50 micrones, hace que se desciendan los precios de este tipo de fibra y aumenten los precios de 62,5 al no ser tan producida. Con lo cual, en los últimos años se ha visto que, digamos, si bien los precios se estaban por cruzar, el año pasado se cruzaron y ya el 50 micrones es más barata que la de 62,5. Esto hace que 62,5 sea utilizada únicamente para lugares donde hay que reparar. Si hay que tirar un tendido nuevo, se hace ya en 50 micrones. Digamos, la fibra de 62,5 es a fibra lo que es el cableado de categoría 5E en una red de cobre. El uso primario, digamos, de la OM2 hoy, digamos, también comparte las redes corporativas, puede ser cableado horizontal, pero sobre todo puede ser cableado vertical.
O sea, puedo unir distintos pisos con fibra y voy a usar 50 micrones. Perdón. El siguiente tipo de fibra es OM3. Acá lo que se trabaja es en los componentes de la fibra para que sean más translúcidos y puedan pasar mayor luz a mayores tasas. Entonces la fibra OM3 es una fibra con mayor pureza y ya permite pasar, digamos, si bien me permite llegar a 1 giga a 550 metros, ya puedo alcanzar velocidades de 10 gigas a 300 metros. En la fibra OM2 se pueden hacer hasta 100 metros los 10 gigas y en la fibra OM1 solo hasta 66 metros. ¿Sí? Entonces ya las soluciones OM3 se utilizan más en data centers, en cableados verticales, donde yo tengo ya switches con muchos puestos y necesito mucho tráfico. Entre switches ya pongo fibra OM3. Bueno, lo que es data center cada vez más la tendencia es a utilizar fibra. Después tengo un par de slides de por qué es esto. Y la fibra OM4 me permite ya llegar hasta 10, con esos 10 gigas hasta 550 metros. ¿Sí? Esto me permite, digamos que ya usarla no solo en data center o en cableado vertical, sino en lo que es interbuilding. Si yo tengo distintos edificios adentro de un mismo predio, tendría que usar este tipo de fibra para llegar a los 10 gigas y unir los distintos edificios en 10 gigas. Como dije al principio, digamos, hasta ahí hablamos de los hilos, las propiedades del hilo de fibra. Ahora tendríamos que hablar de las propiedades del cable. ¿Qué es un cable de fibra? Un cable de fibra es un conjunto de distintos componentes que van a recubrir a esos hilos de fibra. El cable va a estar compuesto por los hilos de fibra, distintos tipos de cubierta para los hilos, elementos de tracción para que yo no haga tracción o haga fuerza sobre los hilos de fibra directamente, sino que haya algo que me permita maniobrar el cable y darle rigidez, y distintos tipos de protecciones. Puede ser protección, la más común es para antirredor, y digamos, la última capa sería la cubierta externa, que me va a permitir proteger el cable contra distintos factores ambientales, como puede ser una fibra submarina, como puede ser una fibra para enterrar, como puede ser una fibra indoor, fibras para exterior que tienen recubrimiento de ultravioleta, para que no se prendan fuego, sean ignífugas, distintos niveles de flamabilidad y demás. Los gráficos que están al costado, lo que muestran un poco es, si yo tuviera siempre en azul la fibra y con sus 3 capas, distintos tipos y formas de poner las fibras adentro de un cable. Entonces, en la construcción del cable vamos siempre de adentro para afuera. Tenemos un tipo de fibra que se llama loose tube, un tipo de cable que se llama loose tube o de tubo holgado. Esto seguramente la mayoría de ustedes lo habrán visto. Esto es, los hilos de fibra están sueltos en unos pequeños conductos de unos de 2 a 4 milímetros, y ahí puedo poner hasta, por ejemplo, 12 fibras en un mismo conducto. Por lo general esto está recubierto, bueno, digamos, las fibras están adentro de un gel hidrófugo, ¿sí? El agua no le viene bien al vidrio, los descompone, y por el tipo de compuestos que tiene esto, los descompone más rápido. Por lo tanto, tenemos que tratar de dejar que el vidrio no se toque con el agua. Entonces es por eso que se le ponen compuestos hidrófugos para cortar cualquier tipo de filtración de agua que tenga, queda cortada en ese gel. Digamos, el gel no le permita avanzar. Estas fibras, digamos, como construcción,
nos van a dar algunas ventajas y algunas desventajas. Esta fibra en especial tiene una flexibilidad limitada, ¿sí? O sea, si yo tengo a todo esto, le tengo que poner afuera un cable, un elemento de tracción y demás, y como esa vaina es un tubo plástico, que no sé, que tiene propiedades como baja dilatación y demás, eso va a hacer que la flexibilidad sea limitada y que no sea una fibra recomendable para utilizar en interiores, como si utilizara en el interior de una casa el cable del teléfono, digamos, no tiene muy buena flexibilidad. Pero sí tiene una facilidad en derivación. Yo podría pelar un cable de fibra y sin cortar toda la fibra podría seleccionar uno de los tubos, digo, pues vamos a ver que tienen varios tubos, podría seleccionar uno de los tubos y derivar de ahí y hacer lo que se llama una sangría, seleccionar, no sé, 12 fibras de ese cable y conectorizarlas en un punto intermedio del cable, sin tener que cortar todo, conectorizar si tengo un cable de 48 fibras, por ejemplo, conectorizar y fusionar 48 fibras. Como acá vamos a estar trabajando directamente sobre el vidrio, la conectorización también va a ser delicada, digamos. A esto de no tener un elemento de tracción que, que le dé una fortaleza mecánica al diámetro del cable, esto lo hace muy quebradiza. Entonces, si yo lo tengo que conectorizar y demás, tengo que trabajar con muchísimo cuidado con este tipo de fibra. Eh, por lo general las fibras tienen son más, o sea, los hilos de fibra son más largos que el tubo. ¿Por qué? Porque al estar en un gel, embebidas en un gel, las fibras no se fijan, los hilos de fibra no se pueden fijar. Es por eso que hay fuerzas como la gravedad que pueden influir en que la fibra pueda navegar adentro de ese hilo. Entonces siempre se deja un poquito más de hilo que de cable, ¿sí? Por lo tanto, habrán llegado a la misma conclusión que yo. Estas fibras no son buenas para tendidos verticales, físicamente hablando. Si yo tengo que ir de un planta baja a un piso 12, y pongo una fibra Optic LAN o LuxTube, hoy va a quedar fenómeno, pero quizás con el efecto del tiempo, seguramente la fibra va a empezar a bajar, tender a bajar y a alargarse la fibra que tengo en la planta baja y a cortarse la que tenga en la planta alta, hasta cortarse, digamos, hasta que la fuerza actúe demasiado y corte la fibra. Entonces, estas no son aptas para tendidos verticales. Lo que sí permite este tipo de fibras es tener en un cable relativamente fino mucha densidad de hilos, ¿sí? Acá podemos estar hablando de hasta 288 fibras. Estas fibras se utilizan más que nada para soluciones de ducto o autosoportada, digamos, para lo que se llama para poste. Acá tenemos un corte transversal de la fibra y el corte longitudinal, donde podemos ver, en este caso, un pelo de fibra adentro de un tubo blanco. Ese tubo está envuelto en un elemento de tracción, suele ser Kevlar, que me va a permitir tirar y hacer fuerza sobre los pelos de Kevlar, y después la protección, la vaina externa. Esta es una fibra muy sencillita para el uso de ductos, de 6 hilos. El otro tipo de construcción básico es el type buffer, ¿sí? Que dentro de las fibras de Furukawa nosotros lo vamos a llamar Fiberlam. Estas fibras tienen la particularidad de que el hilo de fibra no está suelto, sino que está cubierto cada uno de los hilos por un jacket de PVC. Entonces, ese plástico que recubre el vidrio le va a dar ya mayor tracción y mayor estabilidad mecánica, con lo cual va a ser más flexible. Eh, esto me va a permitir
que esta sea una fibra de uso interior, que sea al ser mucho más fácil para doblarla. Tienen, o la desventaja que tenían contra la anterior, no son tan fáciles de desangrar, porque no puedo elegir un grupo de fibras. Las fibras, como verán, vienen ahí todas adentro del cable, sueltas, entonces yo tendría que buscar con mucha suerte que los colores y poder sacar las fibras y demás. Con lo cual es más complicado el uso de esta fibra para desangrar. Lo otro que sí me da la fibra es que me va a permitir conectorizar con mucha más seguridad. Si yo saco una fibra de estas, le voy a poner un conector y voy a poder trabajar con el conector mucho más fácil que con una fibra luz tube, porque acá ya voy a estar trabajando con un elemento de tracción. O sea, cada uno de estos pelos puede ser muy similar, es muy similar a lo que se usa para un patch cord. Digamos, tienen más o menos la misma rigidez que el patch cord o que un pigtail. Ya vamos a ver qué es un pigtail, ¿saben? Entonces es mucho más maleable y visible. En este caso la fibra que vemos es una fibra indoor, un indoor-outdoor en realidad. Tiene la cubierta la cubierta es antillama, y el outdoor lo damos porque es resistente a rayos UV. Eso es lo que hace que un cable sea apto para exterior. Y los hilos vamos a ver que están directamente todos a través de están todos envueltos en elementos de refuerzo. También antes teníamos el gel, que era lo que bloqueaba el agua. Acá es el mismo Kevlar o aramida se llama. Es un material que al ingresar una gota de agua se hincha tanto que no permite que el agua siga a través del cable. Entonces acá están los dos tipos de fibra para que podamos compararlas. Tenemos la OpticLAN, que OpticLAN son los nombres de la marca. OpticLAN va a ser el cable de un tubo con elementos de tracción. Hay otros componentes como material de relleno, como el ripcord, que sirve para abrir el cable, ¿sí? La FISOptic en realidad va a ser lo que nosotros utilizamos para tendido aéreo, para postes. Estas fibras van a tener, bueno, ya un grupo de tubos con, como decíamos antes, podemos tener 12 fibras en cada uno. Entonces acá ya podríamos estar hablando de un cable de 72 hilos. Y lo que va a tener este cable es en el medio un elemento central de tracción que va a permitir soportar el peso de toda la fibra entre los postes. Y más la fuerza que haga el viento, más otro tipo de fuerzas que pueden actuar sobre la fibra, la humedad, hielo, nieve, etcétera. Y esta va a tener también la cubierta externa. Se usa el tema dieléctrico como para decir, no voy a atraer rayos con este tipo de fibra. Eso es otra de las ventajas de la fibra contra el cobre. Acá no tenemos problemas de electromagnéticos ni nada. Después tenemos, por ejemplo, tomé algunos ejemplos. Si uno agarra el manual de Furukawa, el catálogo de Furukawa, puede ver 60, 70 tipos distintos de fibra. Yo los que muestro acá son los que más comunes a la hora de hacer instalaciones. Acá tenemos una cubierta externa. Digamos, este es un antirroedor, perdón. Este es una luz tube antirroedor, donde a la fibra común le vamos a agregar un material de control de agua y a su vez un hilo de acero corrugado, una cinta de acero corrugada que rodea la fibra para evitar que la acción de los roedores
sobre la fibra llegan a los hilos fácilmente, ¿sí? Esto está inmediatamente después de la cubierta externa. En el caso de ser un hilo de acero corrugado, la fibra pierde la propiedad de ser dieléctrica y tiene transmisión eléctrica. Pero bueno, si supuestamente lo tenemos enterrado, pues son fibras para ducto, no tendríamos que tener mayores problemas en ese caso. Otro tipo de fibra es una OpticLAN, acá hay una autosoportada, como, vamos, un poco más grande que la que veíamos antes, eh, donde tenemos el elemento central de tracción, los tubos de protección, todos vienen identificados, siempre las fibras vienen identificadas por color, tanto las que están dentro del tubo y después, como tengo diversos tubos, también tengo los tubos identificados por color. Esto es importante que si ustedes van a instalar fibras de poste o tienen que ver algún tipo de instalación por postes, uno de los datos más importantes que vamos a necesitar es la distancia que van a tener entre los postes. ¿Sí? Porque hay fibras que soportan nada más que 80 metros, hay otras que soportan 120, hay fibras de larga distancia, se llaman, que soportan más de 200 metros de vano. Entonces, es importante ese dato al momento de relevar una obra, qué distancia voy a tener entre postes, qué vano vamos a tener. Esto es más o menos el mix de fibras que trabajamos en Microcom. Vamos a trabajar, digamos, dentro de lo que son fibras multimodo, vamos a trabajar fibras de autosoportadas, de 8 y de 12 hilos, de ducto, para 8 y 12 hilos, esto se usa más para interior, y para si, digo, o entre edificios o lugares donde no tenga acceso a animalejos. Pero muchas veces lo que más se utiliza es el antirroedor, porque nadie se quiere jugar a que no se meta una rata dentro de un ducto y coma el cable. Y dentro de lo que son fibras Fiberland, que llamamos de interior y de exterior, trabajamos de 12 y ahora hay algo de 8 hilos en stock, y de 4. Y después en monomodo estamos utilizando únicamente la autosoportada de 12. Puede ser que a veces tengamos algún otro tramo o tipo de fibra en stock, pero esto es básicamente lo que nosotros trabajamos con stock permanente, o eso intentamos. Bueno, este es, digamos, lo básico del cable. Ahora el cable hay que terminarlo, digamos. Yo compro la bobina de cable de cobre y sé que le tengo que poner un jack de un lado, un plug del otro, y en la fibra vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a tener que elegir un tipo de conector para trabajar. ¿De qué va a depender la elección del tipo de conector? Y va a depender, por ejemplo, del lugar que tenga disponible en la bandeja. Va a depender también de la velocidad que yo quiera manejar con esa fibra, de la facilidad de instalación, etcétera, etcétera. Uno de los conectores más conocidos es el ST, que es ese conector tipo bayoneta, tipo el viejo y querido conector del token ring de coaxil. Ese conector es uno de los más vendidos, los más que hoy tiene más parque instalado, pero tiene un problema, está homologado hasta 100 megas, nada más. A ver, para que quede claro, cuando yo pongo un conector, lo que voy a hacer, del otro lado voy a tener otro conector, y lo que voy a tratar de hacer es enfrentar los pelos de fibra, los hilos de fibra, lo más cerca posible y de lo mejor alineados posible para que la luz pase de un hilo al otro. Digamos, no hay nada químico ni de ningún otro estilo en el medio. Digamos, lo que yo necesito es alinear dos fibras que queden perfectamente alineadas para que la luz de una pase a la luz del otro con la menor pérdida posible. El conector ST tiene un problema, que es que necesita girarse. Y esto puede provocar que gire el hilo de fibra, y al estar una fibra contra la otra,
con un poquito de suciedad hago mella en las dos puntas y lo más probable es que tenga que sacar, si tengo un mugre, tenga que sacar los dos conectores y rearmarlos. Entonces, es por eso que está homologado hasta 100 megabits nada más. Y por otro lado tiene un problema de diseño que hace que yo para poder poner y sacar un hilo de esta fibra tenga que meter dos dedos y girarlo, con lo cual el espacio que yo ocupo para poder trabajar tranquilo en una fibra es mayor que con el resto. Entonces, por eso decimos que es de baja densidad. En una de rack, en una unidad de rack, les van a entrar no más de 24 conectores ST. Después tenemos los conectores SC, que son uno de los más utilizados hoy, sobre todo si usamos media converters. Este conector puede trabajar hasta 10 gigabits sin problema, tiene traba mecánica y es de media densidad. Yo puedo poner en una bandeja, en una unidad de rack, hasta 36 de estos conectores. Y el LC, quizás también es uno de los que más se trabaja, es el conector que tienen los SFP, los módulos de los switches y demás. Es un conector que permite 10 gigabits y también es de alta densidad, porque en el mismo precio que un SC, que era anterior, eran dos conectores LC. También cuenta con traba mecánica para sujetar el conector al frente de la pachera. Entonces, en una unidad rack, si entraban 36 SC, puedo llegar hasta con 72 LC en una sola unidad de rack. Eso es lo que me da la alta densidad. Un tema, viendo los conectores, es, yo puedo tener patch cores, o sea, un cable conectorizado de ambas puntas, con distintas puntas de cada lado. Esto me permitirá conectar desde lo que yo haya elegido para utilizar en las bandejas. Yo puedo tener hoy conectores SC en los equipos, en los activos, en un media converter, pero sé que al momento de instalar la fibra, sé que en ese momento, por una cuestión presupuestaria, no puedo poner un switch con LC, pero sí voy a poner la bandeja. Entonces yo podría dejar la bandeja con conectores LC y el día de mañana poner, lo único que tengo que hacer es poner un patchcore LC-LC. Y para utilizar el media converter un patchcore LC-SC. Hay en las tres combinaciones, una, dos, tres combinaciones mixtas, hay cualquier cantidad de variables después de modelos largos y demás. Pero siempre se pueden, la forma de adaptar de un conector al otro es a través de un patchcore con distintos conectores de cada fibra, de cada lado. Un DIO, que es un distribuidor interno óptico, es el lugar donde nosotros vamos a elegir terminar la fibra y según el método de conexión va a ser la configuración de ese distribuidor óptico. Ese distribuidor óptico puede ser, su función es similar a la de un patch panel y puede ser de pared o puede ser también apta para rack. ¿Sí? Por lo general son para rack y después también hay versiones de pared. Entonces ahí lo que, como lo decía, puedo conectorizar la fibra de canal, la fibra rígida, para poder conectarla con activos, switches, media converter, o seguir con otra, o seguir a través de un patchcore conectar la otra fibra de canal que va hacia otro lado. Estas son las bandejas de DIO B48 de Furukawa, de una unidad. En estas bandejas se pueden tener hasta, bueno, les decía 24 ST, 36 conectores SC o 48 LC, siempre que estemos hablando de que elegimos fusión. Si elegimos
trabajar con conectorización, podemos trabajar con 48 LC. Y esta bandeja me permite entrar con hasta 4 cables por la parte posterior, 4 cables distintos de fibra óptica. A ver, aprovecho la bandeja para explicar los dos tipos o 3 tipos de conectorizado y terminación que podemos tener. El primero es, y el más usado, es el empalme por fusión o lo que se llama empalme mecánico. ¿Sí? En el empalme por fusión lo que yo voy a necesitar dentro de la bandeja, en realidad un empalme por fusión es empalmar una fibra de canal con otra cosa. ¿Contra qué lo voy a fusionar? Contra lo que llamamos una extensión óptica conectorizada. La extensión óptica conectorizada es esta, es la mitad de un patchcore, ¿sí? Básicamente es un cable cortado a la mitad que me va a permitir fusionar o hacer un empalme mecánico, juntar los dos cables, los dos hilos de fibra desnudos, poder juntarlos y dejarlos quietos en una bandeja, o por fusión, con un arco voltaico, fundir la fibra y convertirla en uno solo. ¿Sí? Y además, digamos, lo que voy a necesitar para eso es la bandeja de empalme, que es donde yo voy a guardar los empalmes de fusión. Voy a necesitar un kit de anclaje. Kit de anclaje lo que me va a permitir es sujetar y fijar las fibras y las distintas partes del cable de fibra. Voy a poder fijar también los elementos de tracción y demás para que no se mueva nada. La fibra es muy frágil, entonces hay que trabajarla. No hay que tener miedo, lo que hay que tenerle es cuidado, mucho cuidado al maniobrarla. Y después lo que voy a necesitar son los frentes de la bandeja de acuerdo al tipo de fibra que yo elija, ¿sí? Los pigtails o las extensiones ópticas conectorizadas ya incluyen las cuplas. Las cuplas son unos conectores hembra-hembra que me van a permitir elegir o alinear un conector con el otro. ¿Sí? Acá los conectores hembra no tienen conexión, sino que lo único que hacen es permitir la conexión de la alineación de un cable con el otro. Acá este es el kit de anclaje y acomodación para poder fijar todos los cables. Cada kit puedo utilizarlo para dos cables, para fijar 2 cables a la bandeja. Esto es lo que va a permitir que la bandeja, la fibra quede totalmente inmovilizada dentro de la bandeja. Esto es... acá tuve algún problema algún problema con el PowerPoint. A ver si puedo borrar estas cosas porque no se entiende nada. No. Lo que pasó. Solo este slide. Bueno. A ver si puedo. No. Estaba bien hace un rato. Bueno, la bandeja lo que va a permitir es la bandeja de empalme lo que va a permitir es resguardar de forma segura los empalmes en la bandeja. ¿Sí? Los empalmes por fusión suelen ser fuertes, pero hay que resguardarlos en un lugar donde quedan inmovilizados. Esta bandeja viene con todo tipo de accesorios para identificar a la bandeja, fijarla, atornillarla, cuidar que todos los hilos queden quietos y protegidos, ¿sí? Y estas bandejas se pueden apilar, se puede tener
más de 48 hilos apilando de bandejas de A24. Los frentes LGX son frentes que son 3 frentes por unidad de rack. Y acá tengo la posibilidad de elegir 8SC o LC, 8ST o 12SC LC. Siempre se pone el LC, pero el LC es el doble. En uno solo puedo tener 16 LCs o 24 LCs. Como dije antes, el píctel es lo que une cada fibra de canal con el frente. Desde la bandeja de empalme lo que va a salir es el píctel. Y va a salir hasta una cupla que va en el frente LGX. Estos kits vienen de A2 y de 6 hilos y vienen con sus cuplas. Y acá esto está disponible y según el tipo de fibra óptica que hayamos elegido y el tipo de conector que hayamos elegido. Y a la cupla directamente se le conecta el patchcore, como les decía antes. Dentro de lo que son las bandejas de pared, la que tenemos en la DIO BW12, que es una bandeja de pared que permite hasta 11 empalmes. Tiene también, no solo de pared, tiene un adaptador para ponerlo en Real DIN, y entonces puede ser una solución interesante para terminación en lugares, en tableros eléctricos o en tableros industriales, automatización y ese tipo de cosas. Entonces, esta me permite guardar y fijar 12 empalmes de fibra. Incluye ya todos los frentes SC, LC, ST, de 12 empalmes, 12 agujeritos en cada caso. Y solo hay que sumarle los kits necesarios de píctel y cupla. También viene con todo lo que son los accesorios para fijación de la fibra, ¿sí? Después, yo puedo utilizar otro método que es el método de conectorizado, o sea, yo puedo agarrar la fibra y ponerle sobre la fibra un conector. No es lo más recomendable, siempre lo que se recomienda es que el proceso de conectorización esté hecho en fábrica. Por eso es preferible hacer una fusión con un pigtail que conectorizar. De hecho, es un método y si tienen tiempo o si tienen cancha, lo que se hace es conectorizarlas, agarrar el pelo de fibra, pulirlo, pelarlo y armarse de paciencia un montón de cosas para poder armar el conector y que quede perfectamente, perfectamente el conector alineado, que quede exactamente en el borde de la punta del conector, etcétera, etcétera. Esto habrán escuchado siempre, hay anécdotas de lo que es el pulido. O sea, se pasan, para poder conectorizar bien, se pasan por 5 lijas, la punta del pelo en forma de 8, se tiene que pasar por 5 lijas de distinto grosor hasta que la última lo deja perfectamente liso para que no haya desviaciones de la luz. Pero no se corta en ángulo recto, porque si yo lo cortara en ángulo recto, la refracción volvería al punto de inicio, y si ese ángulo también, y si ese cable, esa punta también estuviera en ángulo recto, volvería a darme señal como si fuera un fantasma. Sería luz que llega a destiempo y podría confundir al equipo, como si fuera un dato nuevo. Entonces se pulen en forma cóncava para que las luces, por el mismo efecto de refracción, si se reflejan a un ángulo mayor que el ángulo de incidencia, se pierdan en el núcleo. Se pierdan en la cobertura, perdón. Y después hay otro tipo de configuración que es por cassette, que son la solución MPO. Esta solución es una solución de altísima densidad, muy utilizada en data centers, donde ya puedo trabajar o dejar preparada la tecnología para trabajar en 40 y 100 gigabits. Esto disminuye consumos eléctricos, sobre todo, reemplazando cobre por fibra. La fibra consume muchísimo menos prender una luz que enviar electricidad por un cobre. Con lo cual, si reduzco el consumo
eléctrico, reduzco el calor que genero y también voy a reducir el consumo eléctrico para refrigerar esos equipos y por lo tanto voy a disminuir el costo de operación. Y aparte voy a tener soluciones que ya en cobre va a ser muy difícil de ver a las distancias que se manejan. ¿Sí? La solución MPO de 100 gigabits, Furukawa la tiene probada hasta 470 metros. Es probable que salga en un año o en un par de años una versión de 100 gigabits de categoría 8, se llamaría, todavía no está en pruebas en cobre, y esa solución no tendría más de 20 metros. O sea, estamos hablando de 100 gigabits en 470 metros contra una solución de cobre de 20 metros. Entonces ahí la comparación no hay comparación entre cobre y fibra. Acá vemos un poco cómo se están dando las velocidades. Hoy estamos en que para los servidores casi la totalidad de este año, casi la totalidad de los servidores tendría que estar trabajando en tasas de 10 gigabits. Esto porque por lo general son previsiones para el mercado americano, en condiciones de no hay ningún problema económico ni demás. Hoy no sé si se cumple tanto esta proyección, pero lo que vamos viendo es que también va a ir aumentando, digamos, de a poco, dentro de 2 o 3 años, el parque instalado en 40 gigabits y en 100 gigabits. Por un lado, sí, falta tiempo. Por otro lado, hoy nosotros ya podemos dejar la tecnología, el cableado, lo podemos hacer una sola vez y dejarlo preparado para poder trabajar a esas velocidades. Y es muy sencillo. Es mucho más sencillo que todo lo anterior que expliqué. Como decía, hoy tenemos en las tasas verticales, en las tasas de backbone, estamos trabajando en 10 gigabits. Y se espera que en 2015, quizás esto se estire unos años por todo el problema económico que hay a nivel mundial, se estire a 2018 más o menos, vamos a estar trabajando de 40 a 100 gigabits. Pero el cable es el mismo. ¿Sí? Eso es una comparación contra cobre, que quien tiene un techo de 26 gigabits según la ley teórica de Shannon, no se llegó a esa velocidad. Acá hay un poco de la comparación de consumo eléctrico entre fibra y cobre. Un consumo de 10 gigabits va de 4 a 10 watts en cobre, mientras que la misma velocidad consumo mucho menos en fibra, menos de 1 watt. ¿Sí? Y hay una ley, más que en lo que es data center, que dice que por cada watt usado en transmitir, se usa 1 watt en refrigeración. Así que imagínense que si yo transmito en 10 gigabits en cobre, estoy usando 10 watts por puerto que transmita, más 10 watts para refrigerarlo. Mientras que, de electricidad. Mientras que acá estaría hablando de menos de 1 watt, quizás 1 watt en total entre frío y entre refrigeración y transmisión. Con lo cual la cuenta se puede vender la solución de fibra haciendo esas cuentas. Si uno usa mucho cobre, va a pagar instalaciones de fibra por mes en electricidad prácticamente. La solución MPO lo que permite es, como decíamos, 40 gigas hasta 10 kilómetros en fibras monomodo o 100 gigabits también, y 100 metros y 150 metros en fibras multimodo. Si bien la norma es de 150 metros, Furukawa tiene el récord de 470 metros con 9 conexiones. Eso es con 9 cortes en el medio, 9 enfrentamientos. Se llegó a transmitir 100 gigabits en 470 metros. Y lo vi funcionando y funciona. Anda.
por supuesto que hoy lo más complicado para hablar de las velocidades de 100 gigabits es conseguir los equipos, no, no el cable. Eh, pero el cable es algo que siempre tiene que ir adelantándose a los equipos. Ahí estamos viendo un conector MP, a ver si tengo la fotito acá. Ahí está la foto mejor. El conector lo que permite es, son en realidad es un conector un poco más chico que un VGA, donde tengo, en el caso del de 40 gigabits, tengo 12 hilos de fibra, y en el caso de 100 gigabits tengo 24 hilos de fibra. Estos conectores obviamente no los arman ustedes, sino que ya se piden y se piden a fábrica ya armados y según el tamaño, el largo que ustedes necesiten del cable y la cantidad de hilos, ¿sí? Ese cable ya viene no solo preconectorizado, sino que también va a venir certificado, o sea, ustedes cuando les llegue la bolsita del cable van a tener la certificación del cable de que ese cable salió de fábrica funcionando, ¿sí? Esto les va a permitir ahorrar muchísimo tiempo en implementaciones de fibra. ¿Está bien? Ahí tenemos un poquito más eh, las comparaciones entre OM4, cobre, OM3 o OM4 y las distancias que puedo transmitir en cada una de las velocidades. ¿Mm? Fíjense que con una cantidad con lo que es categoría 6A hoy, puedo transmitir hasta 7 metros 100 gigabits, mientras que en fibra lo puedo multiplicar por 21 y transmitir 150 metros. La topología es muy sencilla, porque ya que es nada más que hacer plugs y hacer clics con la fibra. Y hoy puedo dejar conectores MPO, que son los que mañana van a venir en los equipos, y derivarlos en conectores LC, tanto a través de un fan-out, que va de un MPO a 6 LC duplex, o a través de un cassette. Lo conecto atrás del cassette y ya me quedan los frentes para 6 LC duplex. Y con esto yo puedo transmitir hoy 6 canales de 1 giga o 6 canales de 10 gigas. El día de mañana, agregando un cable más, puedo estar transmitiendo, tener tasas de 40 gigas. ¿Cómo? Le cambio el frente, cambio las cuplas y pongo cuplas MPO en VPO y patchcores MPO en MPO. Y con esto ya puedo trabajar con 40. Y si yo tengo un cable, estoy trabajando con cables de 12 hilos, puedo duplicar el cable y trabajar con tecnología de 100 gigas. ¿Sí? Con los mismos cables digamos, hay unos conectores, unos patchcores que van de 2 MPO de 12 a 1 MPO de 24. Es muy sencillo, no necesita demasiada ingeniería, baja los tiempos de implementación. Esto sobre todo es una tecnología que hoy la tenemos que empezar a aplicar en lo que son data centers, lugares donde cada vez se trafican mayor cantidad de datos y donde vamos a necesitar esta tecnología a futuro. ¿Mm? Bueno, conclusión, los 40 o 100 gigabits ya es realidad, se puede instalar pensando en esas tasas de conectividad futuro. El conector MPO es totalmente seguro. La solución es plug and play, no hay que poner prácticamente nada, se hace directamente conectorizando, es un clic y la solución queda armada. Y reduce muchísimo los costos de instalación, operación, mantenimiento, pero sobre todo los tiempos. Uno puede llegar a armar varios puntos. Imaginen que ustedes con un solo clic están conectorizando 12 o 24 hilos. Y si tuvieran que hacerlo con fusión, hacerlo con 1200, hacer 100 clics no va a ser lo mismo que hacer 1200 fusiones y preparar las bandejas y demás. ¿Sí? Bueno, eso fue básicamente la capacitación de fibra. Les voy a dejar estos datos interesantes. Hay un configurador online de lo que son las bandejas de fibra óptica. Es medio terrible el link, pero nosotros le habíamos puesto un nombre.
ahora les voy a pasar en el chat, porque le habíamos puesto un vínculo acortado que creo que era t.co, no, tiny.url/FODIO. Ahora lo copio bien y se los paso. Les recomiendo seguir en el canal de YouTube de Furukawa, donde hay muchos videos de demostración y noticias de este tipo de productos, cómo se arma, cómo se desempaca, cómo se arman conectores blindados. Hay mucha información didáctica muy interesante. Y después voy a Twitter, seguir a Furukawa Brasil con las informaciones, Microcom Argentina con nuestras promos, nuestras novedades, y a mí si me quieren seguir, que también tuiteo de este tipo de novedades, no solo de infraestructura, de cableado, sino también de UPS, switches y demás, y cosas más divertidas también. Pueden, a través de la página web, pueden pedir un certificado de participación, que se prepara y se envía por mail. Lo pueden solicitar por la página web de la misma forma que se escribieron. Y bueno, les agradezco, ahí en el chat les pasaron en nuestro canal de YouTube también, Microcomarg, donde están donde está esta versión en video con toda mi perorata hablada, y si no pueden bajar, pueden en SlideShare, van a tener también la presentación en formato de PowerPoint para verla online. ¿Sí? La verdad que les agradezco a todos. Mi mail es e.scars@microcom.com.ar. Nunca lo pongo en la presentación y ya me han retado varias veces por eso. Ahí está mi apellido, y si no, si son modernos lo pueden hacer por Twitter, pasarme cualquier tipo de consulta. ¿Sí? Les agradezco mucho y bueno, los esperamos en la próxima capacitación. Un abrazo, hasta luego.